Muy bien, alumnos, hemos llegado a la última unidad que me corresponde exponerles y que es relativa a las propiedades coligativas de las soluciones. En esta unidad hay dos cápsulas y veremos la primera, que es aspectos generales de las propiedades coligativas de las soluciones. Para entender esto hay que lograr analizar que dentro de una solución, cuando un soluto y un disolvente dan origen a esta solución o disolución, la presencia del soluto determina modificaciones en esa solución o en las características y propiedades respecto a las del solvente puro. Y estas modificaciones se conocen como propiedades de las soluciones y se clasifican en dos tipos. Las primeras son las denominadas propiedades constitutivas. ¿Qué significa esto? Aquellas propiedades que dependen de la naturaleza de las partículas que se disuelvan. ¿Qué significa nuevamente esto? Es decir, qué tipo de partículas se disuelven en una solución. ¿Cuáles son estas propiedades? Por ejemplo, la viscosidad, la densidad, la conductividad eléctrica. Obviamente que la viscosidad, por ejemplo, va a depender si disolvemos algo que tiene una característica gelatinosa, por ejemplo. La densidad, la conductividad eléctrica, por ejemplo, implica o no que se disuelva un electrolito o un no electrolito, una sal, por ejemplo. Y las segundas propiedades son las propiedades coligativas, que son aquellas que dependen del número de partículas que se disuelven. El número de átomos, el número de iones o el número de moléculas disueltas en una cantidad fija de un solvente. Convengamos entonces que las propiedades constitutivas son esencialmente propiedades físicas que en algunos casos se transforman en propiedades eléctricas por el hecho de disolver, por ejemplo, una partícula que sea polar. En general, las propiedades coligativas son propiedades que alteran la química de la solución. ¿Cuáles son estas propiedades de las soluciones, las propiedades coligativas propiamente tal? Son 4. La primera de ellas, aumento del punto de ebullición, lo que se llama ascenso ebulloscópico. La segunda, descenso del punto de congelación, o también llamado descenso crioscópico. La tercera, aumento de la presión osmótica. Y la cuarta, descenso de la presión de vapor. Estas son las propiedades que cambian cuando uno adiciona a un solvente un soluto. Cuánto cambian y cómo cambian va a depender de ese soluto. Vamos a ver primero las propiedades coligativas, estas 4 que les acabo de mencionar, de soluciones de no electrolitos, es decir, que no se ionizan o no se separan en partículas de cargas distintas. Como les dije, el primero es el ascenso ebulloscópico. ¿Qué significa esto? La temperatura de ebullición de un líquido es aquella a la cual la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente puro, el punto de ebullición de este aumenta. Es decir, el punto de ebullición de la solución es mayor que el punto de ebullición del solvente puro. Imagínense ustedes entonces que estamos en un laboratorio, tenemos un solvente cualquiera, puede ser agua, lo más simple, y ustedes saben que el agua hierve a 100 grados Celsius. Pero si ustedes le agregan una cantidad de sal o azúcar, por ejemplo, y miden nuevamente la temperatura de ebullición, se van a dar cuenta que la temperatura de ebullición ya no es 100 grados Celsius, sino que es algo más, 101, 102 grados Celsius, etc. Eso se llama ascenso ebulloscópico. Y el valor del ascenso ebulloscópico es el valor de la variación de temperatura que se genera. Cualquier disminución en la presión de vapor, cuando se añade un soluto no volátil, implica un aumento en la temperatura. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Presión de vapor. La presión de vapor es la fuerza con que las moléculas tienden a salir de un líquido para evaporarse. Si ustedes le agregan un sólido, esa presión de vapor baja. Ustedes pueden dejar de hacer hervir agua, por ejemplo, agregándole solamente soluto en algunas cantidades. Este aumento de temperatura de ebullición, que le vamos a llamar delta T sub B, es decir, variación de temperatura de ebullición,
es proporcional a la concentración del soluto, pero en una unidad química que es la molalidad. Entonces aquí tienen ustedes la fórmula. La variación de la temperatura de ebullición, o delta T sub E, es igual a la constante de ebullición por la molalidad del soluto. Aquí hay un nuevo concepto, la constante de ebullición. Ese concepto o esa constante existe y está determinada para prácticamente todos los solventes que se utilizan en investigación y en laboratorio. Veamos por lo tanto esta fórmula. Delta T sub B igual K sub B por molalidad. Es una fórmula simple, fácil de aplicar, donde delta T sub B es el aumento del punto de ebullición, la variación del punto de ebullición. Si varía 2 grados, son 2 grados, o 1,5 o 3. Eso. K sub B es la constante molal de elevación de un punto de ebullición, o constante ebulloscópica. Y M es la molalidad de la solución, es decir, la concentración de la solución, pero en la unidad molal, no molar. Aquí hay que entender que la variación de temperatura de ebullición es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. Por lo tanto, si la variación de la temperatura de ebullición es 2 grados, quiere decir que la temperatura de ebullición de la solución es 102, por ejemplo, y la temperatura de ebullición del solvente, que podría ser el agua, es 100. Entonces, 102 menos 100, 2, que es el delta T sub E. Veamos un ejemplo para entender un poquito más. ¿Qué concentración molal de sacarosa en agua, azúcar, cierto?, se necesita para elevar su punto de ebullición en 1,3 grados Celsius? Y ahí le damos el valor de la constante E o EV, como quieran verla ustedes, que es la constante ebulloscópica, que es 0,52 grados Celsius por mol de soluto en 1000 gramos de agua. Y a temperatura de ebullición de 100 grados Celsius del agua. Entonces, si aplicamos la fórmula, delta T sub E o EB es igual a K sub EB por M, nos piden qué concentración de sacarosa se requiere para hacer variar la temperatura en 1,3 grados Celsius. O sea, ya nos dan la delta T sub EB, que es 1,3 grados Celsius. Tenemos la constante ebulloscópica, que nos la dieron, que es 0,52 grados Celsius en concentraciones molares, por M. Y por lo tanto, lo único que tenemos que despejar es M, o molalidad. Eso significa que 1,3 lo dividimos por 0,52 y nos da que la molalidad de la sacarosa debe ser 2,5 molal, y con eso nosotros logramos subir 1,3 grados Celsius la temperatura de ebullición. Ese es el valor. Esto es interesante, puesto que con esta herramienta uno podría lograr aumentar la temperatura de ebullición en varios grados, en los grados que uno quisiera, hasta el punto en que se sature la solución. Veamos ahora la segunda propiedad coligativa más relevante, el descenso crioscópico, que es la disminución del punto de congelación. Aquí pasa lo mismo. Cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente puro, el punto de congelación de este ahora disminuye, no como en el caso anterior, que la temperatura de ebullición aumentaba. Aquí la temperatura de congelación disminuye. O sea que el punto de congelación de la solución es menor que el punto de congelación del solvente puro. Fíjense ustedes que esto se puede apreciar, por ejemplo, en el agua salada, el agua de mar. El agua de mar no se congela a 0 grados Celsius, se congela a temperaturas más bajas, menos 1,5, menos 2, menos 3 grados Celsius incluso, dependiendo de la cantidad de sal que tenga disuelto y el lugar en que esté, con las diferencias de presión que hay. Y por tanto, cuando nosotros, fíjense, agregamos un sólido a agua, por ejemplo, le aumentamos la temperatura de ebullición, como lo dijimos anteriormente, y le bajamos el punto de congelación, o sea, lo hacemos que se congele a
menos temperatura. Necesita más frío, por decirlo así. Ese es el principio sobre el cual actúan los anticongelantes, que al agregárselo a la benzina evitan que la benzina se congele a las temperaturas bajas. La fórmula para analizar esta variación de temperatura le podemos llamar delta T sub C como crioscópico, ¿cierto? O delta T sub F como fusión, que es más o menos lo mismo. Es igual a K sub F o K sub C por M, también nuevamente la molalidad. Es muy parecida la fórmula a la anterior, en donde la delta T sub F o C es igual a la disminución del punto de congelación, K sub F es la constante molal de descenso del punto de congelación o constante crioscópica, y M es la molalidad de la solución. Aquí obtenemos que la variación de la temperatura de fusión es la temperatura de fusión del solvente o congelación del solvente menos la temperatura de fusión de la solución. Es la relación invertida a la anterior. Veamos algunas propiedades de los disolventes comunes. Fíjense ustedes, aquí tienen agua, benceno, alcanfor, fenol, ácido acético, tetracloruro de carbono y etanol. Tienen varios solventes distintos. El punto de ebullición en primera columna. En el agua 100, en el benceno 80, en el alcanfor 207, y así pueden ver la variación de los puntos de ebullición. También tenemos las constantes de ebullición. Ahí están las constantes. Para el agua es 0,512, para el benceno 2,53, diferentes constantes de ebullición. El punto o temperatura de fusión, para el agua es 0, para el benceno es 5,48, para el alcanfor 178, fíjense, para el tetracloruro de carbono menos 22,3. Ahí tienen algunos ejemplos. Y la constante crioscópica o la constante de fusión, 1,86 para el agua, 5,12. Es decir, nosotros, a través de un simple listado, que además está en la guía de ustedes, la guía de la asignatura, pueden encontrar estas características, es decir, los puntos de ebullición, de congelación y la constante ebulloscópica y crioscópica. Vamos a la tercera propiedad coligativa o tercer cambio que ocurre cuando se agregan moléculas. El descenso de la presión de vapor. Cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente puro, la presión de vapor de este en la solución disminuye. Voy a destacar aquí, no lo he hecho anteriormente, pero voy a destacar que siempre dice un soluto no volátil, porque estamos diciendo que el soluto se disuelve y no tiende a salir de la solución. Si es un soluto volátil, las propiedades coligativas funcionan de otra forma. ¿Qué significa esto de que cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente puro, la presión de vapor de esta disminuye? Es decir, que la presión de vapor de la solución o disolución es menor que la del solvente puro. Lo que dijimos anteriormente cuando vimos el punto ebulloscópico, ¿se acuerda? Que al agregar un sólido baja la presión con que las partículas están tratando de salir y por lo tanto aumenta la temperatura de ebullición, porque desciende la presión de vapor. Por lo tanto hay una relación perfecta entre la primera propiedad coligativa y esta. Podemos definir el descenso de la presión de vapor como la diferencia entre la presión de vapor del solvente puro y la presión de la solución. O sea, delta P sub B es igual a P sub B 0, que es la del solvente puro, menos la presión de vapor de la solución. Delta T sub B, entonces, el descenso de la presión de vapor, P sub B 0, presión de vapor del solvente puro, y P sub B S, presión de vapor de la solución. Ahora esto se modifica un poco cuando la solución tiene algunas interacciones que no están establecidas o que no son la norma, y por eso se establece que el concepto en el cual mejor se aplica esta propiedad coligativa es lo que se llama una solución ideal.
Pensemos entonces en una solución ideal. Y supongamos que son dos líquidos. Es decir, a un líquido le agrego otro líquido y no necesariamente un sólido. Va a ser un soluto, pero igual va a ser un líquido. Entonces, ¿cuál es la presión de la solución si mezclamos dos líquidos, por ejemplo? La presión de la solución va a ser lo que aporta el líquido A más lo que aporta el líquido B a la presión total. ¿Y cómo se establece esta fracción que cada uno aporta? Se establece utilizando lo que se llama la fracción molar. ¿Se acuerdan que definimos la fracción molar cuando estábamos hablando de soluciones? Que es la fracción de moles del en el líquido A en este caso y la fracción de moles del líquido B. O sea, es una ponderación. Entonces la presión de la solución es la presión del solvente o del líquido A, porque acuérdense que son dos líquidos, por la fracción molar del líquido A, más la presión del líquido B por la fracción molar del líquido B. Si uno hace esta aproximación y la suma, va a tener la presión de la solución. Se puede generalizar y establecer que la presión de vapor de un solvente sobre una solución que contiene un soluto no volátil es proporcional a la fracción molar del solvente. O sea, ahora pensemos un solvente con un sólido o con un líquido que sea un soluto, ¿cierto? Y vamos a tener que la presión del solvente o del soluto va a ser la fracción molar del solvente o del soluto por la presión del ese solvente o ese soluto, y si son dos líquidos, de un líquido y del otro, donde X, ¿cierto?, es la fracción molar del solvente o en la solución. Y por lo tanto, esa fracción molar es, como la habíamos definido con antelación, el número de moles de A dividido por la suma de los moles de A y B. Por lo tanto, la presión del líquido tal cual, del solvente puro, menos la presión del solvente en la solución, es lo que se llama la variación de presión. Y esta variación de presión va a ser la presión del solvente puro por la fracción molar del soluto. Entonces, esto va en perfecta correlación con lo que se llama la ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? Dice: el descenso relativo de la presión de vapor del solvente en una solución es proporcional a la fracción molar del soluto. Es decir, hemos logrado obtener una ecuación para, teniendo el valor de presión del solvente puro y la fracción molar del soluto, obtener cuál va a ser la variación de presión. Y es esa que está enmarcada en el rectángulo, que dice que la variación de presión es igual a la presión del solvente por la fracción molar del soluto. Llegamos a una ecuación que establece la diferencia. Finalmente, en la cuarta propiedad coligativa es el aumento de la presión osmótica. Aquí nos detenemos un poco para entender el concepto de osmosis. Osmosis es el flujo del solvente desde una solución diluida a una solución concentrada a través de una membrana semipermeable. La membrana semipermeable permite el paso del solvente y no de los solutos. Es decir, el solvente más pequeño atraviesa esa membrana semipermeable y los solutos se quedan a los lados de la membrana. ¿Cómo es esto? Vamos viendo. Aquí a la derecha ustedes tienen una ejemplificación respecto de una membrana semipermeable. Primero que todo, les voy a definir lo que es la presión osmótica o cómo se calcula. ¿Se acuerdan ustedes que la ley de gases dice que P por V igual nRT?
Bueno, aquí la presión la vamos a homologar y le vamos a llamar ahora pi, este símbolo. Pi es presión, pero es presión de un solvente, por ejemplo, en una solución. Y si despejamos ese P por V nRT, llevamos B hacia el denominador del otro lado y queda que el P, presión, pero del solvente, va a ser presión osmótica y la ecuación va a quedar como nRT partido por V. Es decir, podemos determinar la presión osmótica haciendo esta relación, es decir, el número de moles, la constante de los gases, la temperatura y el volumen. Ahora vamos a la figura. Fíjense aquí ustedes que si yo tengo una membrana semipermeable que está al medio de esto y tengo una cantidad de soluto disuelto a un lado, esa pequeña esferita, la más grandecita de las dos, tienen 3 o 4 ahí disueltas, y está la membrana semipermeable, y al otro lado hay mayor cantidad del soluto disuelto, es decir, más esferitas disueltas. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia, como lo dice la flecha negra, es que esa cantidad de solutos que está en mayor cantidad tiende a pasar hacia el otro lado, tratando de equilibrarse, porque se debe mantener un equilibrio, ¿cierto? Pero dado que la membrana semipermeable no permite el paso de sólidos y solo permite el paso de líquidos, lo que va a ocurrir es que el líquido va a pasar hacia la derecha, tratando de diluir el sólido, y va a pasar lo que ocurre en la parte de abajo. Es decir, gran parte del líquido va a pasar hacia la derecha, va a diluir el soluto y va a equilibrar las concentraciones, aunque las cantidades son distintas. Y esa es la fuerza osmótica que tiene el soluto. Mientras más agreguemos soluto a una solución, obviamente entonces que la presión osmótica va a ser más grande. La presión por extraer agua. Sigamos entonces con la ecuación. Como N partido por V, que es número de moles por volumen, es la definición de molaridad. ¿Se acuerdan ustedes que el número de moles por litro o moles por volumen es la molaridad? Entonces nosotros de esta ecuación podemos sacar hacia el lado NB y transformar a la presión osmótica en esta ecuación. Pi es igual a M, que va a ser la molaridad ahora, por la constante de los gases por la temperatura. Y esa es la ecuación para la determinación de la presión osmótica. Fíjense ustedes que anteriormente estábamos hablando de molalidad. Ahora estamos hablando de molaridad. Entonces, M es molaridad de solución, R, constante de los gases, que para estos efectos es 0,082, y T es la temperatura, pero recuerden siempre que la temperatura se establece en grados Kelvin. 0 grados Celsius equivalen a 273 grados Kelvin. Y de ahí para arriba, bueno, ustedes van sumando. 10 grados Celsius será 283, 20 grados Celsius 293 y así. A propósito de este tema de la osmolaridad, definamos el concepto de osmol. Un nuevo concepto que nos aparece, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es esto? Un osmol define el número de moles, pero de una partícula química que contribuye a la presión osmótica. Es decir, ¿qué partículas contribuyen a la presión osmótica? Pues no todo contribuye a la presión osmótica. Entonces, este es el número de partículas. Un osmol es un mol de partículas osmóticamente activas. Un osmol es un mol de partículas osmóticamente activas. Vamos a ejemplificar para que no se enreden con esto. Por ejemplo, una disolución de 1 mol por litro de cloruro de sodio en agua tiene una osmolaridad de 2.
O sea, extraño, porque 1 mol por litro es 1 molar, ¿cierto? Pero tiene 2 osmoles, o sea, sería 2 osmolar. Interesante. ¿Qué significa esto? Significa que las partículas de cloruro de sodio se disocian total, las moléculas de cloruro sódico se disocian totalmente en agua, liberando los 2 iones separados y cargados, Na y Cl. De esta forma, cada mol de cloruro de sodio tiene 2 partículas, o sea, 2 osmoles. ¿Qué es lo que es un osmol entonces? El número de partículas, independiente de la cantidad de moles. Sigamos ejemplificando para que lo vayan entendiendo mejor. Un mol, ¿qué es lo que es? El número de Avogadro de moléculas o átomos, ¿cierto? Por ejemplo, de, qué sé yo, sacarosa, un mol es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de sacarosa. ¿Qué es lo que es un osmol? Un osmol es el número de Avogadro, pero no de moléculas, de partículas. Y de una molécula pueden salir varias partículas. ¿Y qué es un equivalente? El número de Avogadro, por ejemplo, de cargas. Y muchas veces las partículas no equivalen a las cargas. Veámoslo con algunas sustancias. Vamos a establecer una tablita donde hay una sustancia, sus moles, sus osmoles y sus equivalentes. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa, un mol de glucosa, es un osmol porque no se disocia, y la glucosa también tiene una carga, por lo tanto es un equivalente. Pero ¿qué pasa con el cloruro de sodio? Que un mol de cloruro de sodio tiene 2 osmoles porque tiene el sodio y el cloruro separados, son 2 partículas. Y tiene un equivalente para sodio y un equivalente para cloruro, dependiendo de la reactividad. Un equivalente que va a ser positivo y otro que va a ser negativo. Y finalmente, para terminar esta cápsula de los aspectos generales, le ejemplifico con una molécula un poquito más complicada. Por ejemplo, el cloruro de calcio, CaCl2. Un mol de cloruro de calcio tiene 3 osmoles. ¿Por qué? Porque al disolverse el cloruro de calcio en un solvente, va a formar un ion de calcio y 2 iones de cloruro. Entonces ustedes tienen ahí 3 partículas, un calcio y 2 cloruros. 3 partículas, y lo pueden contar en la molécula, y Ca1, Cl2, 2. Son 3 osmoles, pero equivalentes son 2, porque es la carga del calcio, ¿cierto? Por las veces que aparece el calcio, que es 1, o la carga del cloruro, que es 1, por las veces que aparece el cloruro, que es 2. Fíjense, un mol de cloruro de calcio tiene 3 osmoles de cloruro de calcio y tiene 2 equivalentes. Nos vemos en la siguiente cápsula.